En 1879, un joven de 16 años partió de la granja de su padre con rumbo a la gran ciudad, Detroit. Tiempos en que los únicos medios de transporte disponibles eran los carruajes, trenes o los escasos automóviles iniciales, que eran considerados como lujosas máquinas de competición para los más ricos de la época. Con el pasar de los años, este joven, embelesado por las máquinas a vapor y la ingeniería, eventualmente fundaría una compañía que transformaría el rumbo de la industria automotriz, tal como la conocemos en la actualidad. Tras 35 años desde su llegada a Detroit, la mitad de todos los vehículos de su país llevarían su nombre. Ese joven se convertiría en uno de los individuos más opulentos en la historia de los Estados Unidos de América y el personaje empresarial más importante del siglo XX. Hoy en Modo Enfoque, conoceremos la vida, obra y legado del magnate Henry Ford, quien con una visión asombrosa y tras innumerables fracasos, logró democratizar la industria automotriz y facilitar el transporte hasta nuestros días. Antes de comenzar, recuerda activar el Modo Enfoque en tu celular para mejorar tu atención y productividad. Capítulo 1. Infancia y primeros años de Henry Ford. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en la granja de su padre, ubicada en lo que hoy es Dearborn, Michigan. Su padre, William Ford, era el dueño de la granja donde la familia vivía y trabajaba. Henry era el hijo mayor de 6 hermanos, y se esperaba que asumiera la responsabilidad de la familia. Sin embargo, a diferencia de su padre, no compartía el interés por la agricultura, un trabajo que consideraba arduo, lento y riguroso. Aunque hizo esfuerzos por colaborar en la granja, Henry sentía aversión por la idea misma de trabajar en ese entorno. Carecía de un amor especial por la labor agrícola, mientras que tenía un profundo afecto por su madre, quien amaba la granja. A sus cortos 6 años de edad, tuvo su primer encuentro con una máquina autopropulsada, una máquina de vapor estacionaria utilizada en actividades agrícolas. Esta máquina había sido transformada por Fred Redden, el operador, colocándola sobre ruedas y conectándola con una cadena. La maquinaria capturó la fascinación de Henry Ford, quien durante el siguiente año aprendió de Redden cómo encender y operar el motor. Ford mencionaría más adelante que esta experiencia le permitió descubrir por instinto su inclinación hacia la ingeniería. Como la mayoría de los niños de su edad, Henry no disfrutaba la escuela y abandonó sus estudios después del 8º grado. Optó por aprender de manera autodidacta y desarrolló un temprano interés en la mecánica. Esta curiosidad por las máquinas lo llevó a estudiar detenidamente toda la maquinaria que encontraba. A los 12 años, su padre le regaló un reloj de bolsillo. Henry desmontó y volvió a armar el reloj en minutos después de jugar con sus mecanismos. Pronto se volvió conocido por reparar relojes, incluso los de amigos y familiares. Su fascinación por las máquinas lo llevó a construir su primer motor a los 15 años. Sin embargo, la vida dio un giro cuando su madre, Mary Ford, falleció repentinamente. Henry había compartido un vínculo profundo con ella, y este evento intensificó su aversión por la granja. Movido por la búsqueda de un escape de los recuerdos asociados a la granja y en contra de los deseos paternos, Henry dejó el pueblo para forjar un nuevo camino en la vida. En esa época, Detroit estaba emergiendo como una ciudad industrial gracias a la máquina de vapor, y Henry encontró oportunidades para jóvenes ingenieros. En Detroit, Henry se sumergió en el mundo de la mecánica y la ingeniería, a pesar de enfrentar desafíos y despidos. Encontró empleo en trabajos relacionados con máquinas, primero en James F. Flower & Bros., y después en Detroit Dry Dock Company. Cada empleo representaba para él una oportunidad de aprendizaje. Si consideraba que podía aprender más en otro lugar, no dudaba en buscar una nueva ocupación. En 1882, regresó a Dearborn y se dedicó a la granja familiar, asumiendo la responsabilidad de manejar una máquina de vapor portátil Westinghouse hasta convertirse en un experto. Esta habilidad le valió ser contratado por la compañía Westinghouse para dar mantenimiento a sus máquinas de vapor. A medida que trabajaba, su instinto de ingeniero lo impulsaba a concebir diferentes tipos de máquinas que podrían hacer más eficientes las tareas agrícolas. Sin embargo, sus limitados ingresos y falta de tiempo le impedían llevar a cabo sus proyectos. Por aquellos años, contrajo matrimonio con Clara Bryan, con quien compartiría su vida y fruto de esa unión tendría a su único heredero, Edsel Bryan Ford. Su padre le regalaría 40 acres en honor a su matrimonio, con la esperanza de que Henry siga el legado familiar de producción agrícola. Sin embargo, tendría otros planes. La joven pareja se mudó a Detroit y Henry obtuvo un empleo como mecánico en Edison Illuminating Company en 1891.
Gracias a su talento natural para la ingeniería y a su amplia experiencia previa, ascendió rápidamente a ingeniero jefe con un salario digno de $100 por semana. Durante su tiempo en esta empresa desarrolló una estrecha amistad con el propietario, empresario y reconocido inventor Thomas Alva Edison. Fue Edison quien animó a Ford a enfocarse en su pasión, los automóviles. Capítulo 2. Primeras incursiones empresariales de Ford. En aquel momento, la empresa en la que Henry Ford trabajaba era la principal compañía eléctrica en Detroit, generando electricidad para 1,000 hogares mediante una máquina de vapor. Por ello, Henry estaba cualificado para ese empleo. Su función principal consistía en reparar el motor cuando presentaba fallas, ya que cuando funcionaba, lo hacía correctamente y no había mucho más que hacer. Esta situación brindaba a Henry suficiente tiempo para sumergirse en el estudio de la electricidad y su funcionamiento, y en 1893, Henry logró crear su primer motor de gasolina, marcando el inicio de su sueño de desarrollar un vehículo sin caballos. Sin embargo, no fue hasta el 4 de junio de 1896, exactamente a la 1:30 de la madrugada, cuando finalmente completó su coche experimental. Lo bautizó como cuadriciclo, que en esencia consistía en 2 bicicletas colocadas una al lado de la otra con un motor de gasolina. Aunque este experimento tuvo éxito, presentaba problemas propios. El coche experimental tenía 2 marchas, ninguna de las cuales era para marcha atrás o adelante. Además, carecía de sistema de refrigeración, lo que lo hacía propenso a sobrecalentarse tras funcionar un tiempo. Henry realizó varias modificaciones al coche, siendo la más notable la adición de un sistema de refrigeración. Vendió el vehículo por $200 y utilizó el dinero para financiar un nuevo proyecto. Con el apoyo del alcalde de Detroit y más decidido que nunca, renunció a su empleo con Edison y comenzó a construir su segundo coche experimental, que finalizó en julio de 1899. Este nuevo vehículo era más grande y robusto que el anterior. En cierta ocasión, Henry llevó a un adinerado maderero llamado William Murphy a probar su nuevo vehículo. Después de la prueba, William deseó unirse a la empresa de Henry. Así, el 5 de agosto del mismo año, nació la Detroit Automobile Company. Sin embargo, esta empresa fracasó un año después. Lamentablemente, Ford se entregó por completo a la perfección de sus modelos y agotó los recursos antes de que la empresa pudiera ser rentable, resultando en la bancarrota de la compañía y su posterior liquidación 2 años después. A pesar del fracaso, en este periodo Ford logró obtener reconocimiento al participar en competencias automovilísticas, en las cuales ponía a prueba sus vehículos contra los de sus competidores, incluso logrando superar a Alexander Winton, un renombrado piloto, ingeniero e inventor que era propietario de la Winton Motor Carriage Company, la firma automovilística más grande del país en ese entonces. En 1901, capitalizó el prestigio que había ganado y reunió fondos para establecer su segunda empresa, The Henry Ford Company. La intención original de Ford era centrarse en la producción de automóviles de carreras, pero sus inversionistas deseaban que fabricara un modelo de automóvil para el público general. Debido a las diferencias de opinión, los inversores optaron por contratar al ingeniero Henry M. Leland para encargarse de fabricar el vehículo que buscaban. Esta elección no fue bien recibida por Ford, quien sintió que su autoridad había sido disminuida, lo que lo llevó a presentar su renuncia. Esta empresa terminaría convirtiéndose en la marca de automóviles Cadillac. Su renuncia fue firme. Dimití determinado a nunca jamás volver a ponerme bajo las órdenes de nadie, expresó. Citando que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de manera más inteligente, Henry decidió centrarse aún más en los coches de carreras, ya que las competencias automovilísticas se habían vuelto populares en Estados Unidos. Quería usar las carreras como plataforma para demostrar la calidad de sus coches y atraer inversores. Capítulo 3. Incontables fracasos para llegar al éxito. En 1904, el nuevo coche diseñado por Henry Ford estableció récords estadounidenses al alcanzar una velocidad máxima de 91,4 millas por hora. Estos logros y victorias confirmaron a Henry como el principal diseñador de coches de carreras, lo que le permitió generar confianza entre los inversores para su próximo emprendimiento. Con el respaldo financiero de 11 inversores, entre ellos los hermanos Dodge y Alexander Young Malcolmson, un distribuidor de Detroit, la tercera empresa de Henry cobró vida. Inicialmente llamada Ford and Malcolmson Limited, más tarde adoptaría el nombre de Ford Motor Company. Tras 2 empresas fallidas, Ford estaba decidido a crear un vehículo asequible para el hombre común. En esa época,
tener un automóvil era un lujo reservado para los ricos, ya que eran fabricados por ingenieros altamente calificados, y en su mayoría eran destinados a las carreras. En el inicio de su nueva empresa, Henry expresó su intención de construir un automóvil accesible para la gran mayoría, hecho con materiales de alta calidad y diseñado por los mejores ingenieros, siguiendo principios de ingeniería sencillos y modernos. Su objetivo era que ningún hombre con un salario decente no pudiera permitirse uno. Henry tenía un don para identificar y atraer a los mejores talentos, lo que le permitió contratar a jóvenes destacados que compartían y creían en su visión. En cuanto al diseño del coche, Henry creó más de 20 modelos antes de finalmente dar con el modelo A, que funcionaba correctamente. Durante los 5 años siguientes, Henry continuó mejorando el modelo A y posteriormente presentó el modelo N. Sin embargo, lo más significativo en esos 5 años no fueron las mejoras en el diseño, sino cómo se fabricaban los coches. Aprendiendo de sus experiencias pasadas, Henry comprendió la importancia de contar con un fabricante que produjera la mayoría de las piezas necesarias para construir los autos. Durante un viaje a Chicago, observó el concepto de la cadena de montaje en un matadero y aplicó esa idea a la construcción de automóviles. Esto le permitió aumentar la producción y fabricar más coches en un día en comparación con el método anterior, en el que cada coche se ensamblaba individualmente. En 1904, recaudó más dinero y construyó su propia fábrica con 300 trabajadores. 2 años después, la producción del modelo N marcó el primer uso real de la línea de montaje. Aunque todavía era un concepto en desarrollo, incrementó la producción en 5 veces, y el nuevo modelo se convirtió en el automóvil más vendido en Estados Unidos. En ese momento, Henry descubrió el acero al vanadio, que resultó crucial para la industria automotriz, al ser 3 veces más fuerte y más ligero que el acero anterior. Utilizó este nuevo acero para el modelo T, que se convertiría en uno de los coches más exitosos de la historia y el punto de quiebre de la industria automotriz. El automóvil resultó ser extremadamente fácil de manejar y, aún más significativo, poseía un costo y una simplicidad de reparación sumamente asequibles. Su precio de lanzamiento inicial se estableció en $850, equivalente a aproximadamente 1/4 parte del precio de los vehículos de la competencia. A medida que pasaban los años, este costo se reduciría gradualmente hasta situarse por debajo de los $300. Para la promoción y distribución de sus automóviles, Ford demostró una gran ambición e inventiva. El empresario implementó una campaña publicitaria masiva en todo Detroit, asegurándose de que sus anuncios fueran visibles en todos los periódicos de la región. Además, introdujo un sistema de concesionarios locales gestionados por empresarios independientes en diversas ciudades del país. De esta manera, cada concesionario operaba como un negocio independiente, y sus propietarios asumían la responsabilidad de promocionar los automóviles de la marca. A medida que los concesionarios vendían más unidades, los propietarios obtenían mayores ganancias, lo que convertía esta estrategia de distribución y ventas en un enfoque altamente exitoso. Con el tiempo, este modelo se expandiría a nivel internacional y sería adoptado por otras compañías automotrices. El modelo Ford T cosechó un éxito arrollador en términos de ventas. Rápidamente se convirtió en uno de los automóviles más populares en los Estados Unidos. De manera paradójica, este éxito generó un desafío significativo para la Ford Motor Company, ya que la empresa luchaba para satisfacer la abrumadora demanda de pedidos, llegando incluso al punto de tener que anunciar que no podían aceptar más solicitudes. Capítulo 4. El desafío de satisfacer una abrumadora demanda. Para mantenerse al ritmo de la demanda, en 1910 construyó una nueva planta en Highland Park, Michigan. Fue en 1913, cuando finalmente la línea de montaje se volvió completamente operativa, permitiendo que el trabajo se moviera hacia el vehículo en lugar de que los trabajadores se desplazaran alrededor de él. Esto revolucionó la producción al reducir el tiempo requerido para ensamblar un automóvil de 12 horas a 90 minutos. Para 1914, Ford había superado la producción de otros fabricantes de automóviles, con una tasa de producción de más de 300.000 vehículos. Logró transformar la fabricación de automóviles y revolucionar la industria al hacer los coches accesibles para la mayoría. Entre 1910 y 1916, el número de modelos del modelo T aumentó significativamente, pasando de 20.000 a casi 1 millón. En ese momento, cerca de la mitad de todos los automóviles en el mundo eran Ford. Aunque Henry Ford había sido un pionero en la introducción de la línea de montaje en la fabricación de automóviles,
muchos de sus trabajadores no estaban satisfechos con este enfoque. Realizar las mismas tareas repetitivas resultaba aburrido, y los artesanos consideraban insultante su nuevo rol de ensambladores en lugar de constructores completos de automóviles. Esto llevó a que muchos abandonaran Ford en busca de empleo en otras empresas. Para contrarrestar esta situación, Henry Ford tomó una medida sorprendente: duplicó los salarios de los trabajadores a $5 por día. Aunque muchas otras empresas se burlaron de esta acción, pensando que sería insostenible, sucedió lo contrario. Mecánicos de todo el país acudieron a Detroit en busca de mejores salarios, lo que llevó a Ford a crear un tercer turno de trabajo y operar las instalaciones las 24 horas del día. Este enfoque no solo aumentó la satisfacción de los trabajadores, sino que también impulsó la producción y se convirtió en un modelo para otras empresas automovilísticas. En 1919, Henry Ford se cansó de la interferencia de otros inversores en la empresa y decidió comprar sus acciones por $108 millones, lo que lo convirtió en el único propietario de la compañía. Una vez con el control absoluto de la compañía bajo su mando, Ford se dejó llevar por su propio éxito y cometió el error de ignorar las señales del mercado. Esto lo llevó a creer erróneamente que el Modelo T mantendría su estatus como el automóvil preferido por la mayoría. No obstante, gradualmente surgían modelos de vehículos más costosos, pero con mayor elegancia y comodidad, como los producidos por General Motors y Chrysler. A medida que las ventas de la empresa disminuían, Ford intentaba enfrentar la situación buscando formas de reducir aún más los precios de sus autos. Sin embargo, no encontró otra solución que aumentar la producción y congelar los salarios. Esta medida generó descontento entre los trabajadores y afectó negativamente la reputación del empresario. En 1922, Ford adquirió la Lincoln Motor Company y nombró a su hijo Edsel como líder de la misma, con la meta de fabricar un automóvil de lujo que pudiera atraer a diferentes segmentos de clientes. Para 1927, el declive en las ventas del Modelo T era innegable, lo que obligó a Ford a regañadientes a cerrar las líneas de ensamblaje de dicho modelo. Junto a su hijo, comenzó a diseñar un nuevo vehículo que se llamaría Modelo A, representando la segunda generación de autos fabricados por la Ford Motor Company en sus inicios. La creación del nuevo modelo involucró todos los pasos del proceso de fabricación, desde la mejora de las materias primas hasta el ensamblaje final. Esto ocurrió en el Ford River Rouge Complex, un vasto complejo industrial construido a lo largo del río Rouge. Con el tiempo, esta instalación se convertiría en la fábrica más grande del mundo, ya que no solo producía autos, sino también acero, vidrio, neumáticos y otros componentes necesarios. Capítulo 5. Innovación de The Ford Motor Company y legado. 2 años después, en 1929, Ford planteó un desafío monumental a sus ingenieros: crear un motor de 8 cilindros con un solo bloque de fundición, que pudiera fabricarse en serie y a un costo asequible. A pesar del escepticismo de los ingenieros, Ford los instó a seguir trabajando en el proyecto. Un año más tarde, presentaron a Ford 2 prototipos de motores de 8 cilindros según sus indicaciones. Sin embargo, necesitaban mejoras. Finalmente, en 1932, se lanzó el Ford 18, el primer modelo de la marca en incorporar el icónico motor V8 que sorprendió al mundo. Aunque parecía inicialmente imposible de fabricar, el compromiso de Ford permitió que este motor de 8 cilindros, potente, económico y liviano, se convirtiera en una realidad. Este modelo y otros posteriores de la serie Ford V8 permitieron a la compañía recuperar gran parte de su posición perdida y demostrar su capacidad de reinventarse para superar los desafíos de la industria. En los años siguientes, la empresa experimentó un continuo crecimiento, al expandirse mediante la creación de plantas de producción y concesionarios en diversos países. Además, se dedicó al desarrollo de nuevos vehículos que se convertirían en modelos inolvidables, como el Lincoln Zephyr Sedan de 1936, el Ford F1 Pickup de 1948, el Ford Thunderbird de 1955, el Lincoln Continental de 1961, el Ford Mustang, el Ford GT de 1964, el mítico Shelby Cobra de 1967 y el Ford Raptor F-150, entre una amplia variedad de otros modelos destacados. Además de sus notables contribuciones al campo automovilístico, Henry Ford también dejó una huella importante en la industria de la aviación. Su incursión en este ámbito tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando se dedicó a la fabricación de motores Liberty.
En 1924, amplió sus horizontes al adquirir la Stout Metal Airplane Company. A través de esta adquisición, dio vida al Ford Trimotor, un avión de transporte civil que obtuvo un uso significativo en las Fuerzas Armadas y se destaca por ser uno de los primeros aviones utilizados por aerolíneas en vuelos comerciales. Asimismo, en ese mismo año, inauguró el Ford Airport en Dearborn, uno de los primeros aeropuertos modernos en el mundo, que sirvió como modelo para el diseño de otros aeropuertos en los Estados Unidos. En paralelo, estableció el Dearborn Inn, uno de los primeros hoteles aeropuertos en el país. Junto a su hijo Edsel, compartieron una visión audaz de revolucionar la industria de la aviación, reduciendo los costos de producción y mejorando la seguridad de las aeronaves para que los vuelos fueran accesibles para el ciudadano común, en sintonía con lo que habían logrado en la industria automotriz. No obstante, ninguna de sus empresas aeronáuticas logró ser rentable, y todas cesaron su operación a principios de la década de 1930. Esto se debió en parte a que la tecnología aeronáutica estaba evolucionando rápidamente, superando las técnicas de producción en cadena de Ford, y la Gran Depresión del 29 lo forzó a enfocarse nuevamente en el negocio automotriz. A pesar de las dificultades y los fracasos, algunas de las contribuciones de Ford en el campo de la radionavegación han contribuido a mejorar la seguridad en la aviación actual. En 1943, el único hijo de Henry, Edsel Ford, murió de cáncer de estómago, lo que llevó a que Henry continuara dirigiendo la empresa por 2 años más, antes de ceder el control a su nieto, Henry II. El célebre Henry Ford se retiró a su finca y finalmente falleció, debido a una hemorragia cerebral el 7 de abril de 1947. El magnate dedicó su vida a seguir su pasión, desde criarse como un granjero, hasta volverse un ingeniero siguiendo la educación de un autodidacta. Hoy en día, su nombre y legado permanecen en The Ford Motor Company, siendo una de las mayores empresas del mundo, con una capitalización de aproximadamente $70.000 millones. Capítulo 6. Hecho histórico. Una vez, un periódico calificó a Henry Ford de ignorante debido a su falta de educación formal, lo que llevó al empresario a emprender una acción legal. Durante el juicio, los abogados del periódico intentaron demostrar la supuesta ignorancia de Ford, sometiéndolo a preguntas de cultura general, como la cantidad de soldados británicos enviados a las colonias americanas en 1776 para sofocar la rebelión. A esto, Ford respondió que no sabía la cifra exacta, pero estaba seguro de que enviaron más de los que regresaron. Agotado por las preguntas, se dirigió al público con estas palabras: "Me están haciendo preguntas sobre conceptos que carecen de utilidad práctica tanto en la vida como en los negocios, y que solo demuestran que aquellos que conocen esas respuestas son personas con mucho tiempo libre. Si desea continuar con este tipo de preguntas inútiles, permítame recordarle, señor abogado, que en mi empresa, ante cualquier pregunta, independientemente de su naturaleza, al presionar el botón adecuado, tendré a mi disposición a alguien capaz de responder. Como empresario, no necesito saberlo todo, y me contento rodeándome de individuos cuyos conocimientos complementan de manera excelente los míos, para asegurar que mi empresa se mantenga en la posición que ocupa". Al final, Henry Ford prevaleció en la demanda, y todos los presentes llegaron a la conclusión de que estaban en presencia de un hombre de gran inteligencia y sabiduría. Capítulo 7. Lecciones para emprendedores e inversionistas. Con Henry Ford culminamos nuestra serie de videos sobre la vida y obra de los 5 magnates más importantes de la historia norteamericana moderna, que sentaron las bases de la economía estadounidense. Su vida y decisiones nos permiten rescatar lecciones valiosas que todo emprendedor e inversionista debe conocer. A continuación te enumeramos algunas de ellas. 1. Innovación y persistencia en la adversidad. Su historia es el vivo ejemplo de que quien ha alcanzado el éxito y quien no, es que uno se rindió antes. Henry Ford quebró 2 empresas y tuvo que fracasar en demasiados prototipos hasta dar con el emblemático Model T. A veces el éxito está más cerca de lo que pensamos. 2. La importancia de aprender de la experiencia. Ford comprendió el valor de la experiencia y la educación práctica. Desde su trabajo temprano en granjas y fábricas, hasta su papel en la Edison Illuminating Company, siempre buscó aprender y mejorar. Cada trabajo que tomó fue una oportunidad para absorber conocimiento y habilidades, y esta mentalidad de aprendizaje continuo fue fundamental en su capacidad para dirigir su empresa con éxito y reinventarse a sí mismo en momentos cruciales. 3. Disrupción.
La introducción de la línea de montaje y la producción en masa del modelo T marcaron un cambio trascendental en la fabricación y en la forma en que la sociedad consumía los automóviles. Ford entendió que la innovación y la adopción de técnicas disruptivas podían revolucionar una industria entera y cambiar la vida de las personas. Su enfoque en brindar productos asequibles y accesibles a las masas estableció un estándar que influyó en la economía y la cultura global. 4. La importancia del equipo y la gestión de recursos humanos. Si bien Ford a menudo es recordado como un líder visionario, también entendió el valor del trabajo en equipo y la gestión de recursos humanos. Reconoció el potencial de su equipo y creó un ambiente que fomentaba la colaboración y la creatividad. Su decisión de duplicar los salarios de los trabajadores y reducir la jornada laboral demostró cómo valoraba a su personal y comprendía que empleados felices y bien remunerados eran un activo valioso. 5. Adaptación al cambio y evolución constante. El éxito de Ford no provino solo de sus logros iniciales, sino también de su capacidad para adaptarse al cambio. Aunque el modelo T fue un triunfo, Ford perdió preferencias y dinero cuando las tendencias del mercado cambiaron. La creación del modelo A y la incorporación del motor V8 ejemplifican su habilidad para evolucionar con las demandas cambiantes y mantenerse relevante en una industria en constante transformación. Un hombre que dejó su nombre en la historia, Henry Ford. Su historia nos permite comprender cómo las mentes empresariales han definido la industria y economía de nuestros tiempos. Siendo emprendedores e inversionistas, necesitamos estudiar y asimilar la mentalidad y estrategias que han estado detrás de tamañas fortunas y hazañas en la resolución de problemas, marcando un legado hacia las generaciones futuras. No olvides dejarnos tus comentarios, con las lecciones que aplicarás a tu vida personal, como financiera, así como sugerencias para más contenido. Si te ha interesado la historia de Henry Ford, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para explorar la vida y logros de otros grandes personajes de la historia empresarial.